Hola temponauta, ¿qué tal estáis? Me habéis pillado aquí con mi café negro que me alegro, aunque no sea en vaso de cristal, sigue siendo café magistral. Y ahora sí que sí, vamos a irnos con el primer vídeo de la semana. Hoy, un asesino en serie que puede rivalizar con el mismísimo Jack Destripador. Pero ahora sí que sí, suscríbete, dale like al canal, a ver si podemos llegar a esa meta de los 6000 suscriptores antes que termine el año, que nos falta 6 meses incluso en la llegada del verano, que sería algo maravilloso. Y ahora sí que sí, vamos a irnos a Galicia, principios del siglo XIX, concretamente al año 1809. ¿Por qué? Porque en un pequeño pueblo de Orense, en Esgo, nacerá el primer hombre lobo certificado médicamente aquí en España. Bienvenido a la historia de Manuel Branco Romasanta, el lobisome. Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Galicia, esa tierra de hadas, esa tierra de misterio, de encuentro, de lo extraño, de la Santa Compaña, de meigas y también de lobisome, o conocido también como hombres lobo o licántropo. No tenemos que ir hasta el siglo XIX. En otra parte del mundo, a finales de este siglo, también habrá un personaje bastante misterioso que a día de hoy no se ha resuelto su auténtica identidad y sigue siendo todo un misterio lo que rodea a este hombre, el primer gran asesino en serie conocido como Jack el Destripador en Londres. Aquí en España también tenemos a nuestro propio asesino en serie. En este caso os voy a hablar de Manuel Branco Romasanta, un hombre que puso en jaque a las autoridades españolas durante el siglo XIX hasta que fue condenado a muerte y la propia corona estableció un perdón. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de este ser no era normal. Nos tenemos que ir hasta prácticamente el origen de Branco Romasanta. ¿Por qué? Porque incluso su propia historia personal está marcada por el misterio. Un niño que nació un 18 de noviembre de 1809, pero que todos se pensaban de que era una niña. En este caso nacerá bajo el nombre de Manuela, una pequeña niña de, como he comentado, de un pueblo de Orense aquí en España, Galicia, llamado Esgo, que tendrá facciones pues femeninas, suaves, básicamente como toda una niña, y que se le enseñará a leer, a escribir, a elaborar jabones, también a coser, básicamente la educación de una niña hasta los 7 o 8 años, como era normal, ¿no? Como esa futura profesión de modista que tendrá el propio Manuel Romasanta cuando sea adulto. A partir de los 8 años se empezará a diagnosticar que no es una niña, sino que los propios genitales masculinos le empezarán a crecer. Esto, aunque parezca mentira, es algo bastante habitual dentro de la rareza, que algunos niños no hayan desarrollado bien ciertas hormonas y parezcan que nacen como niñas, pero irán creciendo los genitales, como en el propio caso de Manuel Romasanta, a la edad de los 8 años se establezca de que sí, que es un niño, y se le cambiará el nombre a Manuel Romasanta. Manuel trabajó como modista durante gran parte de su juventud hasta los 22 años, que en este caso contrajo matrimonio, pero un año después, por extrañas circunstancias, y aún no se ha establecido o no se sabe muy bien las hipótesis, pero se descarta que él estuvo involucrado, quedó viudo. Su mujer falleció justamente un año después de contraer matrimonio. Esto ocasionó que el propio Manuel Branco Romasanta pues decidiese abandonar su propia localidad natal, en este caso Esgos, y empezase una vida
similar al buhonero, una especie de vendedor ambulante por toda Galicia, donde vendía algún tipo de ungüento y perfumes bastante particulares. De ahí una fama que se ganó posteriormente como sacamanteca o incluso hombre del saco. No será hasta 1844 cuando la justicia lo señale como sospechoso por la muerte de un alguacil en Ponferrada, en este caso por Vicente Fernández, un alguacil de León que fue a buscarlo con el fin de cobrar una deuda que el propio Branco Roma Santa tenía pendiente, pero misteriosamente este hombre se encontró muerto. Fue capturado Manuel Branco Roma Santa y condenado a 10 años de prisión, pero este consiguió escaparse y encontró refugio en un pueblo abandonado de Elmida, donde allí pues se convirtió en un pastor durante un tiempo para pasar desapercibido. En este caso consiguió una nueva identidad en el municipio de Robordechao bajo el alias de Antonio Gómez, donde se consiguió mezclar poco a poco con la población local. También consiguió ejercer el oficio de tejedor, cosa que para la época solo trabajaban en dicho oficio las mujeres, y había mirada que no caía muy bien dado este nuevo oficio porque se consideraba afeminado. Manuel Roma Santa, dado su juventud y sus rasgos aún no eran demasiado masculinos, pues empezaba a ganar una fama bastante peculiar. Todo esto hay que señalar las desapariciones de varios niños y de varias mujeres que se empezaban a relacionar con este hombre y que aparecían misteriosamente muertos en los bosques. Este hombre también empezaba a vender ciertas cremas particulares, ciertos perfumes. Había la mala lengua que decía de que todo eso había sido por las mantecas de las personas, que este hombre asesinaba y conseguía sacar las mantecas humanas con el fin de elaborar pues estas cremas, ungüentos y perfumes y posteriormente venderlo. También se le vio en este caso como vendedor popular y rodeado de niños, muchos de ellos huérfanos, y también pues mujeres que querían buscarse nuevas oportunidades de vida porque la desgracia había llegado en su anterior vida, pero desgraciadamente eran encontrados muertos y fallecidos, cosa que hizo sospechar bastante a las autoridades del lugar y pusieron tierra sobre el asunto. Fueron a buscarlo. En 1852, en la localidad de Escalona, pues se puso una denuncia donde se decía de que cierto buhonero, cierto vendedor ambulante, se rodeaba de mujeres y niños, y esto acabarían desapareciendo, incluso encontrados muertos por los bosques y montes de las cercanías. Así que en Nombela, en Toledo, este hombre fue capturado y posteriormente juzgado en Allariz, en Orense, pero lo curioso es el alegato que hizo para nombrarse inocente. El propio Manuel Branco Roma Santa dijo de que él en parte era inocente y no podía controlar las acciones que él hacía debido a que una bruja, una meiga gallega, le lanzó una maldición, un sortilegio, y que cada luna llena él se convertía en un lobo e iba matando a personas porque el instinto primario del animal así lo hacía, ¿no? Usaba las patas y dientes para acabar con la vida de esta persona y posteriormente comerse sus restos. Estas declaraciones fueron recogidas por los juzgados de Allariz en Orense. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces, sin control, y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana, eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí
como lobo con Antonio y don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Más tarde el propio Manuel Branco Romasanta dijo de que no era un licántropo, sino que tenía una especie de enfermedad y no era una maldición, cosa que se diagnosticó por primera vez en este caso como una licantropía clínica, ¿no? Por primera vez se había documentado un presunto caso de licantropía de hombre lobo mediante la justicia. La condena le llegó el 6 de abril de 1853 cuando este tenía 44 años. De todos los asesinatos que él había cometido, solo se pudieron comprobar, en este caso 9. Tenía que pagar una multa de 1000 reales por persona, además de ser condenado a garrote vil. El garrote vil nunca llegó a efectuarse debido a que un hipnólogo francés llegó a escribirle cartas tanto al ministro de Gracia y Justicia de la época como a la propia Isabel II, diciendo de que si en realidad era un hombre lobo, él lo quería estudiar, este hipnólogo francés, porque en otros casos mediante la hipnosis podía haber estudiado tanto a la persona como a extrañas enfermedades, y él pues lo quería estudiar para ver si realmente era un hombre lobo mediante sesiones de hipnosis. La propia Isabel II, la propia reina de España, pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. En este caso, Manuel Romasanta no murió mediante garrote vil, sino que pasó sus últimos días en la prisión de Ceuta, donde un 14 de diciembre de 1863 moriría por un cáncer en el estómago. A día de hoy no se han encontrado los restos de este hombre, ni tampoco se sabe qué se hizo con el cuerpo sin vida de este presunto licántropo español a su muerte en 1863. Sin duda, uno de los casos más populares de un sacamanteca español, de un hombre del saco, de un asesino. Si queréis, otro día os hablo de otro hombre del saco, de otro sacamanteca, porque era una práctica, por desgracia, muy habitual en la España del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Un hombre que se convirtió en leyenda y la maldición de los hombres lobo siempre le perseguirá. Sin duda, una historia apasionante, una historia llena de misterio y de historia. Sin duda, soy Bernardo, esto es Orden del Tiempo, espero que te haya gustado y nos vemos como siempre por este mundo aquí. Un saludo y hasta pronto, amigos.